Hoy es el día jueves 18 de febrero del año 2016. Vamos a hablar de un tema que debe importarnos absolutamente a todos. Recuerdo que Enrique Mafla, el propio expresidente y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Medardo Oleas, otros ex directivos y un político en ejercicio que nos venía repitiendo que los técnicos de su movimiento partido, no digo que Alianza País de Partida, no, movimiento partido digo, porque tiene también las dos connotaciones. Saludándole, señor asambleísta Gilmar Gutiérrez, es un vacile que me va a permitir presentarme de esta manera. Señor ingeniero Enrique Mafla, respetabilísimo doctor Medardo Oleas, muchas gracias por estar aquí en la cadena Democracia. Digo, a nosotros nos debería preocupar, hace rato nos debió preocupar, esto que venían mencionando especialmente los dos hermanos Gutiérrez, el expresidente y el actual asambleísta, permanentemente que lo que yo recuerdo, en los padrones electorales se están perpetrando abusos, más que abusos, fraudes, de una consistencia que debería alarmarnos. Aquí están haciendo fraude desde el año 2007, desde el año 2006, pero no hemos dado el acento en los medios de comunicación. El acento no es solamente elaborar una crónica diciendo que el señor asambleísta Gutiérrez se queja de esta irregularidad, comprobada como nos va esta mañana a enseñar, y ustedes a través naturalmente de nuestra televisión en radio, ustedes pueden comprobar en cifras y en realidades con un mapa, entiendo que virtual, lo que ha ocurrido en las principales urbes, donde tienen reclutados una cantidad pero súper importante, 3 millones de supuestos ecuatorianos que han votado, les han entregado papeleta electoral, les han mandado garantizándole o certificándole que él es parte del padrón electoral. Pero ocurre que estas personas ya han fallecido hace buen tiempo. Entonces, qué vergüenza a nivel internacional, señor presidente y miembros del Consejo Electoral. No es cuestión de decir, eso es político, es infundado, es malicioso, ya les vamos a demandar. No. Aquí están las pruebas, y usted tiene que dar cuenta con las pruebas. Vamos a ver qué dice. Porque es arisco el hombre, no quiere venir a ciertos medios de comunicación donde no le es o no le va a ser fácil al Consejo Electoral divorciar a la ciudadanía de una realidad que nosotros tenemos la obligación de pedir se denuncie, porque de lo contrario nos hace pensar que las gentes que están en el poder no están, o en el Parlamento, no están con derecho de voluntad social. Eso es bien grave. Entonces, nuestra democracia está dependiendo del señor descuidado Juan Pablo Pozo, o conocedor absoluto de esta irregularidad Juan Pablo Pozo. Eso no sabemos. Yo no lo he conocido al señor. Yo no puedo firmar una carta de adhesión sin conocerle. Le vamos a conocer por los hechos. Y este gran compromiso y desafío que él tiene, no es cuestión de molestarse con las inculpaciones que tienen pruebas. Pero vamos adelante. ¿Por qué usted llegó a la conclusión de que hay casi 3 millones de ecuatorianos que están votando desde hace algún tiempo
sin existir ya en nuestra realidad poblacional y más. Eso ya usted lo ha difundido. Las pruebas, señor asambleísta, y muchas gracias por estar aquí. Gonzalo, buenos días. Primero permítame aclararnos. El tema del padrón electoral es uno de los 8 procesos, el registro y los padrones electorales. Nosotros hemos denunciado irregularidades prácticamente en los 8 procesos que administra el Consejo Nacional Electoral. Los más críticos, registro electoral, el software o el sistema informático de escrutinio o de conteo de votos, eso es vital. Y ahí también es facilísimo manipular los resultados con simples algoritmos informáticos. Por eso es que hemos venido exigiendo auditorías también al sistema informático. En el caso del sistema informático, en el año 2009 yo presenté ante la Fiscalía una demanda penal, también con pruebas contundentes de cómo se manipula, de cómo se desvía la votación del pueblo ecuatoriano. Sino que en ese momento, claro, había una luna de miel con Correa inundado y ahogado en billetes, en dólares, y entonces era la estrellita de Navidad y no nos tomaban en cuenta estas denuncias gravísimas. Ahora, lógicamente, se pone un poco más de atención. Lo que hemos denunciado en esta ocasión, recuerde usted, hace 4 o 5 meses, en agosto justamente, denunciamos la existencia de alrededor o más de 3 millones de votos extras. No significa que esos 3 millones han votado, pero que el registro electoral está inflado en esa cantidad. Y eso lo demostramos con cálculos, con pruebas. Tuvimos una reunión en el Consejo Electoral con técnicos del INEC, con técnicos del Registro Civil, con técnicos del Consejo Electoral. Y ellos aceptaron el método de cálculo utilizado por nosotros y no pudieron desvirtuar. Y hasta el momento no han desvirtuado esa denuncia, que esa es una denuncia que es gravísima. La ley electoral en el artículo 143, numeral 3, establece como causal de nulidad de las votaciones la alteración del padrón electoral. Y ahí estamos demostrando que el padrón electoral está alterado. En esta ocasión, y frente a la... ¿qué término utilizar? En todo caso, lo que pasó es que en diciembre hubo una reunión con el presidente del Consejo Electoral para la segunda semana de enero tener otra reunión y empezar las actividades de control a los procesos que administra el Consejo Electoral, y esa reunión recién se dio el día de ayer, es decir, un mes después del compromiso de esa reunión, cuando ya debíamos de haber empezado a hacer el trabajo. Frente a esa demora del Consejo Electoral, nos vimos obligados a presentar esta nueva denuncia gravísima. Esta denuncia que es grave y que ahora presentamos pruebas. ¿Por qué? A pesar de que ayer en la reunión, y tengo que aclarar con el presidente del Consejo Electoral, que después de la rueda de prensa de ellos nos reunimos, hay un nuevo compromiso, y vamos a esperar a ver si se cumple. El compromiso es que, para no estar en esto que nosotros denunciamos, que ellos salen y aclaran, que nosotros denunciamos, que ellos aclaran, empecemos y hagamos una auditoría. Si lo concreto frente a la gravedad de las denuncias es de que se haga una auditoría al registro electoral y a todos los sistemas que administra el Consejo Electoral. Sin embargo, por la presión de la opinión pública, me veo obligado a presentar las pruebas, cómo sacamos para demostrar esos nacidos en el siglo XIX están votando. Porque ayer, lamentablemente, y aquí el presidente del Consejo Electoral que le ponga atención, le están haciendo meter las patas. Lo que presentó ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral para nosotros es una manipulación más. Esas pruebas que presentó... ¿A qué se refiere? ¿Qué les indicó? Mire, ayer, primero, nosotros, ¿de dónde sacamos la información de estas personas nacidas en el siglo XIX, en el año 1840, 1850, etcétera, etcétera? Han votado. 11,000. Así es, por lo menos hasta este momento hemos detectado 37 del siglo pasado y más de 11,000 mayores de 100 años. Y lo grave es que todos los que vamos detectando han votado. O sea, han votado. Entonces este tema ya no es aislado, es sistemático. Hay premeditación y alevosía. O sea, aquí está demostrado que se están vendiendo votos en el Consejo Nacional Electoral. Está demostrado que se están vendiendo cargos públicos. Recuerde usted, Gonzalo, en el año 2012 el escándalo de las firmas falsas. Quedó demostrado que ahí se estaban vendiendo organizaciones políticas. Inclusive hay 2 o 3
presos funcionarios del Consejo Electoral, lógicamente de bajo rango, pero están presos, porque el delito se comprobó, se confirmó el delito de que ahí habían delincuentes al interior del Consejo Electoral que estaban vendiendo organizaciones políticas, y de eso también vamos a hablar porque ahora también parece raro lo que está sucediendo, pero no nos vamos a desviar del tema. Explíquenos cuáles son las acciones comprobatorias a los que Alianza País se ha comprometido con el Consejo Nacional Electoral. Mire, esta que usted está viendo aquí, esta pantalla, es el padrón electoral que el Consejo Electoral nos entregó. El Consejo Electoral nos entregó este registro y con el título de registro electoral auditado. Nos entregó en el año 2014. Ahí está, por si acaso, Medardo, en el monitor de abajo. Ahí está en la pantalla, exactamente. Esa información nos entregó el Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas. Mire, con un simple comando informático, lo único que nosotros hicimos es ordenar por fecha de nacimiento. Ahí tienen en la pantalla, por fecha de nacimiento, los registros que están en este registro electoral, las personas. Y ahí nos encontramos con estas sorpresas. Mire usted, la señora, número de cédula, el primer casillero, el segundo es el nombre, Pintado Márquez María Zoila. Aquí está la fecha de nacimiento, 1843, 0209. Esto nos entregó el Consejo Nacional Electoral. Se supone que este del registro electoral que maneja el Consejo Electoral, sobre la base de datos enviada por el registro civil. ¿Y cómo es que ahora lo que hizo ayer el presidente Juan Pablo Pozo, presentar una información del registro civil y darle 100 años más de vida a esta señora? Dice que no, que es mentira, que es 1943. Bueno, ¿quién miente? Si se supone que esta información que nos entrega el mismo Consejo Electoral fue enviada por el registro civil. O sea, aquí para nosotros la banda de delincuentes, y no estoy acusando a Juan Pablo Pozo, yo creo que el gran jefe de esa banda de delincuentes que opera en el Consejo Electoral está fuera del Consejo Electoral. Que no ponga las manos al fuego porque se está quemando Juan Pablo Pozo. Miren, ayer lo que hizo todavía es más grave. Primero dijo que no es 843, que es 943. La siguiente persona... ¿De qué edad es el proveedor de esta información? ¿O de estos desviación? Mire, hay que ¿De qué edad será esto? El que está afuera. El gran jefe, bueno, eso hay que investigar. Oye, no es complicado para la fiscalía. ¿Es el gran jefe de estos? Para mí que el gran jefe de esta banda de delincuentes ni siquiera está al interior del Consejo Electoral y le están haciendo quemar y comprometer gravemente al presidente del Consejo Electoral. Yo creo que lo que debe hacer el presidente del Consejo Electoral es permitir la auditoría, que es lo que se le está pidiendo. Permitir que ejerzamos nuestro derecho constitucional de control permanente a los 8 procesos del Consejo Electoral. Al menos se comprometió eso ayer. Vamos a ver si eso se da inicio el próximo martes. Y ustedes, los comunicadores... Les debe dar temor, incluido al señor presidente del Consejo Electoral, que descubra la ciudadanía, pues que han pasado en los anteriores eventos electorales y han pasado estas cosas. Exactamente, mire... debe dar un temor, porque entonces quedarían en qué condiciones, doctor Oleas, las autoridades elegidas. Gracias, Gonzalito. Yo quisiera dar una pequeña explicación por qué suceden estas cosas, porque la denuncia sobre el mal padrón se lo viene haciendo desde hace muchísimos años. Porque quisiera recordarles que históricamente entre el 20 y el 25% de los que constan en el padrón no votan. Supuestamente es el abstencionismo, y eso no es cierto. Lo que pasa es que tenemos un padrón inflado porque nunca se ha depurado. No ha habido la intención de depurarlo. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, creo que hace dos administraciones, hizo un solo ejercicio. Quiso comprobar cuántas personas no han votado de forma consecutiva en los 5 últimos procesos electorales, y constan como 900,000 personas. Entonces, ¿eso se debe a qué? A que en definitiva, siendo el voto obligatorio, el registro civil pone en el padrón electoral a todas las personas que los tienen ahí registrados, desde los 16 años en adelante. Si esto es que hay el voto facultativo de 16 a 18 años y pasado los 65 años, pero el padrón tiene que estar todos. Claro. A eso súmele que millones de ecuatorianos que han salido al exterior a vivir, a trabajar y que no han retornado, siguen constando en el padrón. Entonces nunca ha habido Y seguramente les dan votando.
Tal vez, eso no podría afirmarle, pero simplemente tienen ahí a millones, no son miles, millones de personas en el padrón. Que eso causa problemas para estadísticas, para trabajo, incluso para costos, porque el Consejo Nacional Electoral está imprimiendo 3 millones de papeletas adicionales, actas, etcétera, etcétera, sin motivo ni razón. Como dice Diario Expreso de esta mañana, el dardo va en contra entonces también del registro civil. Pero claro, por ejemplo, yo propuse solo una cosa muy Pero simple. toda esta gente se enseñó a que estos errores supervivan a efectos de que son los beneficiarios de esa cantidad de votos. Yo no podría afirmar eso, pero sí le digo que nunca ha habido la voluntad política para buscar que se compongan estas deficiencias. Y estos pedidos de auditoría han sido dilatados. Y aunque el presidente del actual Consejo Nacional Electoral se haya comprometido con firmar a hacer una auditoría, yo creo que no hay tiempo. Porque lamentablemente estamos a un año de las elecciones y una auditoría seria va a tomar tiempo. Pero eso sí es responsabilidad. Ingeniero Mafla, ¿cuánto podría durar una auditoría técnica? Buenos días. No se trata de una sola auditoría, ¿no? Lo que a mí, entre muchísimas otras cosas sobre este tema, me llama la atención es que los funcionarios, directivos y autoridades del CNE, viajando como viajan, ¿no? A tantos eventos electorales, visitas a autoridades electorales de otros países, en donde de primera mano han conocido las mejores prácticas en el manejo, en la gestión de la información electoral, porque, como dice el asambleísta Gutiérrez, son 8 procesos de gestión electoral que están a cargo del CNE. No, el mismo doctor Domingo Paredes decía que él conoce cómo se maneja, cómo se gestiona de manera abierta y transparente en otros países el registro y padrones electorales. Lo que sorprende es por qué no ponen o tratan de poner en práctica acá, sin que sea tal vez el mejor ejemplo para todos, pero sí, por citar un caso, han ido cuántas veces a Venezuela, ¿no? Tal vez es por la relación cercana que tienen. Del potencial. Tal vez porque son, ¿no? Tienen el mismo nombre, CNE, etcétera. Y ahí, por ejemplo, no es que se trata de una sola auditoría, porque el proceso de gestión, los formatos, todo viene condensadísimo y han utilizado acá. ¿Quién ha hecho una auditoría de cómo trabajaron en el último evento electoral? Nadie sabe, inclusive se han quejado. Esperando que nos den los resultados y se acabó el problema. Alguna vez yo tuve una dificultad con el actual asesor del señor presidente Correa. Son mis amigos y yo los respeto mucho, la familia Simons. Entonces, ahí tuvimos, cuando él era presidente, tuvimos un encontronazo, porque le decía yo que demuestren, pero con pruebas, descarten, más bien dicho, con pruebas, ¿no? Con alguna cosa que podamos entender todos los ecuatorianos después de una veeduría o de una inspección técnica. Y ahí se disgustó. Pero bueno, eso ha pasado, ¿no? ¿Cuántos años de lo que él fue presidente? Y sin embargo se han mantenido estas distorsiones. Ellos reclaman una fe a ciegas. Y eso es imposible con la información electoral. La información electoral no le pertenece al CNE, nos pertenece a todos los ciudadanos, a las organizaciones políticas, a los candidatos, ¿no? Entonces, aquí se maneja con un secretismo, sin aplicar todas esas buenas prácticas que en otros países ya lo están haciendo y a las cuales se han comprometido las mismas autoridades, ¿no? La UNASUR le ha llamado 2 veces la atención al CNE por este mal manejo, en particular del registro electoral y de los padrones, y el doctor Domingo Paredes se comprometió en realizar todos estos controles, porque el proceso de gestión del registro electoral es continuo. Todos los días están falleciendo, todos los días hay personas que cumplen ya los 16 años, hay personas extranjeras que adquieren la ciudadanía o cumplen con los requisitos que exige la ley electoral. Entonces, esto no se trata de hacer una auditoría puntual, sino debe ser un proceso continuo de control. Volviendo al ejemplo, ¿no? Que simplemente lo cito por citar algo, el del CNE, ahí existe una mesa técnica conformada por técnicos del CNE y técnicos de las organizaciones políticas que funciona de manera continua en la gestión. Seguramente ganan sueldo permanente. Bueno, no sé en realidad cuál sea el arreglo, pero aquí no se quiere hacer ni siquiera una auditoría postelectoral, ¿no? Hay una resistencia a esta transparencia que tanto en el discurso lo proclama.
pero al que vota le dan un certificado de votación. Ujú. Y ustedes dicen que poseen esas copias de emisión de papeletas de certificados de que tales y tales ciudadanos con 150 años han ido a votar. Y a mí me parecía una broma de mal gusto, señor asambleísta Gutiérrez. Sí, Pero estamos hablando en serio, ¿verdad? Este rato le pruebo, Gonzalo, simplemente que quede claro que ayer se cometió otro delito en el Consejo Electoral, ¿no? Aparte de lo denunciado, primer delito cometido, alguien cambió esta información en el registro civil o en el Consejo Electoral. Porque en este documento del Consejo Electoral, estas personas nacieron en 1843, 1853, 1882, de acuerdo al mismo Consejo Electoral, y resulta que ahora en información del registro civil dice que son 1900. Les aumentan 100 años. Hay un primer delito probado que tiene que también algún rato investigarse. Ahora vamos a ver cómo es que estas personas nacidas en 1800 votaron. Mire, aquí tengo esta página, es como puede ver en la pantalla, desde la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Cuando usted entra a Datos Seguro, consulta CNE, únicamente con la cédula, usted podía consultar si la persona votó o no votó. En esta página de Datos Públicos aparece la página del CNE, es información del mismo Consejo Electoral, como usted puede verificar acá en la pantalla. Entonces estas personas, mire, vamos a ir, todas estas personas, lo grave es que todas estas personas del siglo pasado han votado, o sea, no es que una vota, otra no vota, o sea, todos votan, lo que nos demuestra que esto es sistemático, es premeditado, es con premeditación y alevosía, o sea, hay dolo. Vamos a ver a esta señora, a la más anciana, ¿no? Nacida en 1843, aquí está, mire. Abuelita la misma de señora. Eloy Alfaro. Abuelita de Eloy Alfaro, posiblemente, ¿no? Mire, la misma cédula que le mostramos, ¿no? De la señora esta. Entonces, aquí está el certificado de votación, mire usted, certificado de votación, es el 0100040. Mire, aquí está el certificado de votación. ¿Y qué es lo que dice? Claro, porque ayer el presidente, el otro delito que cometen ayer, porque mostraron padrones, mostraron la información del registro civil que supuestamente, y en los padrones postelectorales que esta persona no votó. O sea, están cambiando la información. Y mire lo que usted aquí dice. ¿Sufragó? Sí. Esta información entrega el mismo Consejo Electoral. Mire lo que dice acá abajo. La información presentada es de exclusiva responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Es información de ellos. Es decir, están cambiando inclusive la información de documentos públicos. Están alterando nuevamente documentos públicos. Ayer siguen cometiendo delitos. Por eso, no soy nadie para advertir a Juan Pablo Pozo, pero que tenga cuidado. Le están haciendo meter las patas, hay una banda de delincuentes, ya se demostró, que él no se confíe, que no meta las manos al fuego por nadie. Ya se demostró en el 2012 y están presos, algunos, no sé si todos los responsables de vender organizaciones políticas. Ahora estamos demostrando que están vendiendo votos, están vendiendo el poder, están vendiendo cargos públicos de elección popular. Esto es gravísimo, Gonzalo. Y eso algún rato... ¿Cómo es esto? ¿Podría ser más explícito, si tan amable? Es que esta persona, voto de esta persona, prácticamente, no sé, pues habrá que ver que se presente la persona esta, pero con esta fecha de nacimiento de 1843, si es que votó. Claro. Y ese voto, ¿a favor de quién fue? ¿A favor de quién fue, Gonzalo, ese voto? Y como le demuestro, mire... Y eso es fácil detectar, ¿verdad, doctor? No, a favor de quién votó, no. No... A favor de quién votó no, porque Exacto. el voto es secreto. Solo se puede detectar que sí votó con la información que el mismo Consejo Nacional Electoral proporciona. A favor de quién, no. Pero, a ver, las denuncias son graves. Y más graves aún que después de haber sido publicitadas en las páginas web oficiales, hayan sido modificadas. O sea, es doble delito. Gravísimo. Doble delito. Gravísimo. Y eso tiene que investigarse, pero además del escándalo de estos delitos, yo quisiera saber qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral para que públicamente se comprometa a componer el padrón electoral, porque además hay datos sobre los cuales se puede hacer sin mayor problema. Por ejemplo, en el proceso de recedulación nuevo,
que nos indiquen cuántas personas han obtenido la cédula nueva en el Ecuador y en el exterior. ¿Y cuántas faltan para saber exactamente, por ejemplo, cómo corregir eso? Porque ya es hora de que después de tantos años se cierre el ciclo de recedulación para que nosotros tengamos datos verídicos. Porque no podemos nosotros tener habilitadas 2 cédulas, la nueva y la actual, y las 2 valen. Entonces eso permite la manipulación de todos los datos y no podemos saber con certeza cuántos ecuatorianos han sacado su cédula y residen aquí. Porque un requisito, por ejemplo, fundamental cuando uno va a recedularse es indicar dónde vive, la provincia, el cantón, porque de ahí salen también los datos para el domicilio electoral. Pero no se quiere hacer absolutamente nada y eso no logro entender por qué. Primero, cuando se conforma el grupo de transparencia electoral, nos reciben educadamente a todos, pero después nos tienen bobeando con todo el respeto y no dan una sola solución, porque estas cosas no deben ser tomadas como unas cosas simples, son cosas graves que afectan a la credibilidad de las instituciones y de las autoridades. Si usted fuera parte del Consejo Nacional Electoral en cualquier condición, pero parte como vocal principal o algo así, o como presidente inclusive, ¿qué usted tomaría para que trate de imitar Juan Pablo Pozo? ¿Qué haría usted como es dignatario en este momento? Atienda lo que haría el ex presidente y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, señor Pozo. Lo que haría es primero pedir la información oficial al registro civil para saber exactamente cuántos ecuatorianos de los que constan en el padrón residen aquí. Porque además, por ejemplo, es muy fácil hacer un cruce de información con los datos que tiene migración. Cuando uno sale del país, le identifican y le registran cuando sale del país. Y si una persona no ha regresado en un mes, porque yo creo que el turista normal va 15 días, es fácil hacer un padrón adicional para verificar si estas personas residen aquí, si han votado aquí, no han votado aquí. Lo otro que se sugirió hace muchos años, a las personas que no han votado en los últimos procesos electorales, sacarlos del padrón normal y ponerles en un padrón alternativo, para que si retornan al país, como tienen el derecho a votar, voten ahí. Se les dio varias alternativas. La tercera, comprometerse o obligarle al registro civil a que cierre el proceso de recedulación de ecuatorianos hasta el mes de junio del año 2016. Claro. Se aceptarán las cédulas viejas. Vayan y saquen las nuevas. De manera tal que nosotros tengamos un registro verídico, real, de cuántas personas están ahí. Solo con eso podríamos identificar exactamente cuántos ecuatorianos están aptos para votar y no tendríamos estas distorsiones. Porque debemos entender que la persona que cumplió 100 años ni siquiera se ha ido al registro civil a renovar su cédula. Y están manipulando con la cédula anterior y que el hecho de que conste en el padrón electoral para que vaya a votar. O sea, hay mecanismos, pero lo que yo no veo es una voluntad política para rectificar todos estos errores que se vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Y ahí sí, la explicación del por qué no quieren hacerlo solo le corresponde a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Porque el señor Juan Pablo Pozo ya está 2 periodos, no es que sea nuevo en esto, él estuvo con Domingo Paredes, está con el actual, y están recibiendo las mismas noticias, entonces, y las denuncias. Yo no sé por qué no quieren rectificar, esa es la pregunta del millón. Su asistente, o más bien su asesor, es el doctor René Mollé. Y René Mollé está a varios periodos adicionales, él fue vocal, y creo que está ya 10 años en el Consejo Nacional Electoral. Sí, ese es un instructivo de bien arriba que le dijeron. Esa va a ser su misión, doctor Mollé, estar en el Consejo Electoral, por la experiencia que él tiene en tantos procesos electorales que le ha tocado en calidad de candidato o de activista, respaldar a sus compañeros. Desde la época de Izquierda Democrática, primeros días de Izquierda Democrática, en grandes eventos, en grandes torneos de elección. Vea, aquí dice, Gilmar Gutiérrez se ratificó en su denuncia de que desde el 2009 habría evidencias de que el padrón está hiperinflado, bueno, usted dice, inflado, y habló de la presunta existencia de más de 11,000 personas que han nacido o que nacieron en el siglo XIX, que no solamente constan en el padrón, sino que en los últimos comicios sufragaron y recibieron el certificado de votación. Esto ya hemos visto. Tenemos los certificados de votación de personas nacidas
en 1850, en 1843. Hemos mostrado evidencias de manejos fraudulentos en el CNE y no se permite la más mínima posibilidad de investigar y realizar una auditoría. Seguimos en lo mismo. Lo que quiera usted abonar como pruebas. Sí, lo que quería mostrarle, ¿no? Para lo que acabé de decir, que esto no es aislado, sino es sistemático, aquí hay dolo, porque mire, todas las personas que vamos encontrando hasta el momento, porque no es fácil tampoco hacer una investigación en el Consejo Electoral por el secretismo, por el hermetismo, por los bloqueos y por la persecución de la que hemos sido objeto por parte del Consejo Electoral. La persecución que hemos recibido es como respuesta a esto, es persecución de parte del Consejo Electoral. Pero mire, todas estas personas nacidas en el siglo XIX, entre 1800 y 1900 han votado. Mire, sufragó, sí, sufragó, sí, sufragó, sí, sufragó, sí. Aquí están y aquí están los números del certificado de votación de todas estas personas. Entonces esto ya no es un hecho aislado. Y lo grave ayer, pues que manipularon esta información. Lamentablemente. ¿A qué refieren los 11.000 potenciales sufragantes? 11.000, imagínese lo que es. Imagínese lo que es hasta el momento, porque a ver, nosotros hemos denunciado alrededor de 3 millones de exceso en el registro electoral. ¿Y cómo sacaron ese Hay número? Muertos menores de 100 años que votan, hay no nacidos que votan. Y por eso, mire, ¿qué es lo que debería hacer el presidente del Consejo Electoral? No, pero ustedes, ¿cómo cuantificaron los 3 millones? Mire, a ver, aquí lo que hemos hecho asimismo, la investigación no es fácil, pero lo que hemos hecho un cálculo comparativo con la información del INEC. El INEC y con el último censo realizado en el 2010. El INEC, la noche anterior, censa a todos los ecuatorianos que durmieron aquí en el país. Y nos presentó unos resultados. Y el INEC, para esos resultados y las proyecciones anuales que hace, considera flujos migratorios, considera defunciones, considera nacimientos, considera todo. Entonces, una cosa muy sencilla que el Consejo Electoral debería tener como referencia, como un techo máximo, debería ser los datos del INEC, los datos del censo. Cuando la primera vez presentamos un valor de alrededor de 2 millones de votos extras en el registro electoral, el señor Juan Pablo Pozo nos dijo y nos mandó de tarea a decirnos que no hemos considerado los flujos migratorios. Hicimos la investigación y más bien se infló más, porque asómbrese Gonzalo, no sé si usted tiene conocimiento, al menos yo no tenía hasta antes de esa investigación, resulta que si hay, por decir números, 2 millones de ecuatorianos entre todos los que salieron, que no regresaron, resulta que todos los extranjeros que entraron al país y no regresaron son 3 millones. Es decir, hay más extranjeros que llegaron al país y no salieron que ecuatorianos que salieron y no regresaron. Y entonces la diferencia todavía aumentó más. Pero mire, ¿qué es lo que hemos dicho con el presidente del Consejo Electoral en la reunión de ayer? ¿A qué nos comprometimos? A parar con esto, ¿no es cierto? A terminar con esto y hacer una auditoría abierta. Que creemos que si hay tiempo, doctor Oleas, si hay tiempo para hacer las auditorías, y más que las auditorías, porque son 2 acciones que estamos exigiendo al Consejo Electoral. La una, la que nos garantiza la Constitución, que es un control permanente. Mire, antes en el Tribunal Supremo Electoral, y en los órganos electorales en Colombia, en el Perú, en Chile, en Costa Rica, etcétera, etcétera, que están conformados por las organizaciones políticas, los actores políticos de la ciudadanía pueden entrar cuando quiera. Aquí antes, por ejemplo, nos encontrábamos con delegados del Partido Social Cristiano en el IGM, a ver cómo estaba el procedimiento de la elaboración de las papeletas electorales, para ver si no se están duplicando papeletas electorales. Íbamos y nos encontrábamos con delegados de otros partidos donde estaban haciendo la depuración del registro electoral, y estábamos verificando para que no estén inflando, y que estén utilizando un buen procedimiento, un procedimiento adecuado. Íbamos donde estaban elaborando o revisando el software para el conteo de votos. Y entonces vigilábamos todas las organizaciones políticas y no habían estos escándalos. Habían también por ahí irregularidades, pero estos escándalos gravísimos como ha habido en este Consejo Electoral no habían en el anterior Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ojalá, el compromiso al que hemos llegado es que ojalá desde la próxima semana empecemos a ejercer ese derecho constitucional de control,
de control. Lo que le hemos dicho al presidente del Consejo Electoral es que gratuitamente, porque se han gastado millones de dólares, Gonzalo, gratuitamente le vamos a ayudar a evitar, a corregir estos errores, que no son difíciles. Mire, con un solo comando informático, cómo usted determina personas nacidas en el siglo pasado. No es tan complicado. Entonces, ojalá, esperemos. La intención nuestra, Gonzalo, el único objetivo nuestro es que las elecciones del 2017 sean transparentes. Que en el 2017 ojalá se cumpla la voluntad del pueblo en las urnas. Los últimos procesos electorales, 2009, 2011, 2013, 2014, no han sido transparentes, han sido oscuros, han estado manchados por el fraude, por la manipulación de los resultados. Y así les duela, porque les molesta que digamos esto, pero no se permite un trabajo. O sea, lo que debe hacer el presidente del Consejo Electoral, no quemarse, no hundirse, no comprometerse a abrir las puertas, como él dice en el discurso, que el Consejo Electoral va a ser una institución de puertas abiertas, una institución transparente que la cumple en los hechos, y se acabó el problema. Exacto, se acabó el problema, que lo que encontremos de irregular a los organismos competentes, y nosotros seguimos trabajando en las elecciones del 2017 para que sea esto transparente. Y mire otro delito más que le voy a mostrar que cometieron desde el día de ayer en el Consejo Electoral, en esta desesperación por desaparecer los resultados. La información que encontrábamos, y uno se podía entrar a esta página, mire en Google, ¿no es cierto? Sí. Usted en Google ponía datos seguro, consulta CNE, y le mandaba a esta página. Mire cómo Google sí encuentra la página todavía. Usted llegaba a esta página, ¿no es cierto? Pero ahora, y entraba ahí con el número de cédula, usted podía consultar si sus familiares, amigos votaron, no votaron, etcétera, etcétera. Pero desde que presentamos la denuncia, ya le damos clic en esa página y mire lo que nos aparece. No encontrado, o sea, ya no se puede hacer esa investigación. O sea, está pasando exactamente lo mismo que pasó en el escándalo de las firmas falsas. Recuerde usted, hasta antes del escándalo de las firmas falsas, hasta antes de que presentemos la denuncia, porque el secretario general de nuestro partido estaba afiliado en Alianza País, y ahí fuimos a la fiscalía a presentar la demanda esa y estalló el escándalo. Usted podía entrar a la página web del Consejo Electoral a ver a qué organización política estaba afiliado. Ahora, desde el 2012 hasta la fecha, esa página no funciona. Usted quiere ingresar y dice, estamos trabajando. Lo mismo ahora está pasando con esto hasta el momento. Después de la denuncia que presentamos en Ecoavisa, se colgó esta página. Y hasta ahora no funciona y ahora ya no hay cómo investigar. Cuidado, el doctor Juan Pablo Pozo sabe que es un delito penal el desaparecer información, el cambiar información. Él sabe, cuidado, y tenemos por si acaso toda la información de la página guardada. Se están comprometiendo todavía más en el Consejo Nacional Electoral, Gonzalo. No se convence, señor presidente, le dicen seguramente sus asesores, o uno de ellos, no te dejes confundir, esto está bien, te garantizamos. No le pueden decir eso tampoco porque él estaba siendo parte del organismo, pues no. Ellos han venido sucediéndose entre ellos en estos últimos comicios. Entonces, si es que eso hay, el señor presidente está convencido de que todo está bien. Y sus palabras de que la denuncia del PSP es política, infundada y maliciosa, la volvió ayer a repetir, ¿no? Inventando casos como gente que tiene 26 años en realidad, cuando se habla de que tiene 126, 276, 256, es nuestra obligación aclarar lastimosamente estas denuncias políticas, infundadas y maliciosas. Exa FM. ¿Cómo le parece? Aclara, ¿de qué manera que está aclarando? Porque no le veo que aclara el hecho de quitar 100 años. Vean, en vez de tal número le han puesto este otro. Mire. Y eso vino desde el Tribunal Electoral, ¿qué dirá? Perdón, desde el Registro Civil. El asunto es muy grave, y es tan grave que, por ejemplo, cuando se hacen las consultas, es el propio Consejo Nacional Electoral el que no confía en el padrón y manda a hacer un censo electoral. ¿Por qué manda a hacer el censo electoral? Porque no confía en el padrón, pues. Y manda a verificar previamente si es verdad que lo que consta en el padrón tiene el mismo número de ciudadanos aptos para votar. Solo para ponerle un ejemplo chiquito, y así habría miles. Pero nuevamente, no puede excusarse acusando de que son denuncias falsas, porque históricamente hemos tenido un abstencionismo, porque esa es la palabra que se utiliza,
que supere el 20-25% en todas las elecciones. Es decir, de que el padrón esté inflado en todas las elecciones es cierto. Segundo, de que no se ha podido controlar ni siquiera la migración interna, que causa desfases y problemas en el momento de la votación, porque uno tiene el derecho de votar en el domicilio donde vive. Pero la migración es tan grande del campo a la ciudad, y ahora que pusieron hasta distritos electorales, que eso causa distorsiones y causa problemas. Ni siquiera hablo de fraudes. Tercero, la migración internacional no ha sido claramente establecida. Les recuerdo que comenzamos con la migración a Caracas, Venezuela, donde se dice que hay más de 500,000 ecuatorianos. Después a los Estados Unidos, solo dicen, porque no está verificado, que hay 1.500.000 ecuatorianos viviendo en Nueva York, otros 500,000 en Chicago y así por el estilo. O sea que solo en Estados Unidos se calcula que hay más de 3 millones de ecuatorianos. Después la última ola migratoria hacia España o hacia Italia, solamente dicen que en España hay 1.500.000. Entonces, si usted suma todo esto, son ciudadanos ecuatorianos que salieron ilegalmente y que constan en el padrón. Pero todas estas cosas, además de ser la simple denuncia, deberían verificarse. Para eso están las auditorías. Lógico. Pero ¿por qué se niegan a hacer esto? Yo no logro entender cuál es el afán de tener un documento cuestionado, un documento que no permite garantizar la transparencia de un proceso y que se lo puede hacer con los cruces informáticos como lo estamos señalando ahora. Yo no soy perito, no soy técnico en computación y no sé ni cuánto se demora. Veamos qué dice solo di los mecanismos técnico. que se pueden hacer, uno de ellos. ¿Qué les resulta a los técnicos que pueden estar engañando al señor presidente? De lo contrario, a los políticos experimentados, que igualmente pueden estar engañándole a Juan Pablo Pozo, ¿es cierto? ¿Qué es vergonzante para los técnicos? Por ejemplo, ingeniero Mafla, con usted terminamos. Los responsables del manejo técnico de la información deben responder, ¿no? Por ese manejo técnico, inclusive ¿Pero usted qué responsabilidades. supone esa vergüenza? Yo creo que existen siempre conflictos de intereses, ¿no? Por un lado, públicamente, por el actual presidente del CNE manifiesta lo que quisiera hacer en cuanto a transparencia, en cuanto a puertas abiertas. Pero seguramente también hay intereses detrás, ¿no? Que le obligan a esa resistencia a practicar lo que dice en el discurso, pues es decir, a transparentar toda la información. ¿Cuál es el motivo de ocultar este famoso registro electoral? Estos famosos padrones postelectorales. Porque si nosotros tomamos una muestra nada más de los padrones postelectorales en donde están las firmas y huellas digitales de los votantes, podemos saber muchísimas cosas de lo que está sucediendo, ¿no? Al doctor Domingo Paredes se le propuso hacer este estudio en el Instituto de la Democracia que tiene, y obviamente sabiendo las consecuencias que esto podría tener, no se abstuvo. Recordemos lo que pasó con el padrón postelectoral de 2009. Por norma debió haber sido utilizado en la verificación de las denominadas firmas falsas como fuente indubitada, pero no pudo ser utilizado. ¿Por qué? Porque consistían firmas, ¿no? que prácticamente no servían para ese propósito, y tuvieron que traerse bases de datos del Banco de Fomento, del Banco del Pacífico, de Migración, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces yo creo que aquí, por lo menos, se repito, anexaron unas firmas distintas, digamos, en este caso. De otras instituciones, ¿no? Se utilizó porque... Solamente quiero recordar el mayor fraude que ha tenido la democracia en la época de Domingo Paredes. Presentaron más de 10 millones de firmas para que se reconozcan los partidos políticos. Repito, 10 millones de firmas. Y eso no ha sido aclarado hasta la presente fecha. Perdón por interrumpir. Exactamente, ¿no? Yo creo que hay tantos datos, tanta información sobre esto, y se va ocultando y se va relegando sin llegarse, ¿no?, a determinar de manera técnica, precisa, qué es lo que en realidad por lo menos ocurrió para evitar en el futuro. Lamentablemente, ¿no?, yo saludo y saludaba la iniciativa del Acuerdo Nacional por unas elecciones transparentes y democráticas y equitativas, pero yo creo que así como van las cosas, ¿no?, el esfuerzo del CNE es el que va a primar, y nuevamente tendremos estos remedios de transparencia como fueron los planes integrales de auditoría del 2013 y 2014, que ocasionó que la UNASUR obligue a que se firme un acuerdo para que en realidad se transparente esta información. Porque ya tuvimos estos planes integrales de auditoría. ¿Y qué eran esos planes integrales de auditoría? Presentaciones en PowerPoint. Yo les preguntaba al presidente de la delegación de la UNASUR, de la misión de observación de la UNASUR, el señor Tulio de Argentina, estaba el señor Penco de Uruguay.
Si en sus países a esto se le llamaba auditoría, a esta presentación en PowerPoint, y el PowerPoint aguanta absolutamente todo. Ahí claro que todos los sistemas funcionaban, ¿no? En realidad ahí se terminó esa sesión y les obligaron prácticamente, ¿no? En un acuerdo formal firmado en el 2013 en Santa Cruz y en el 2014 en Machala, a que en realidad se gestione ese registro electoral de manera transparente, cosa que no ha sucedido y dudo mucho que vaya a suceder para estas elecciones. Yeah. Tenemos un padrón de fantasmas, francamente. Señoras y señores, nosotros hemos informado. Usted es el que decide.